de la mañana y después de haber hablado con una protagonista de la acción política, es razonable conversar con un teórico de la ciencia política, el señor Paolo Sosa, conocido por sus escritos a propósito del fujimorismo, que ha estudiado en el terreno. Actualmente vive principalmente en Vancouver, Canadá, donde elabora una tesis doctoral sobre la relación de la población peruana con la norma y la ley. Y hablemos sobre ese tema antes de ir a cosas concretas de coyuntura. Señor Sosa, buenos días. La pregunta es... Muy buenos días. Hay un problema de relación con las normas, desde el cinturón de seguridad en los autos hasta el uso de la mascarilla y los golpes de Estado. ¿Qué cosa es lo que usted se encamina a probar en su tesis doctoral? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Digamos que parte un poco de la intuición de la tesis, de la investigación, tiene que ver con cómo, digamos, la relación histórica entre el Estado y la ciudadanía, que es tirante y ausente en muchos casos, en realidad parte, digamos, o contribuye con ese proceso de enajenación, ¿no? La gente ya no necesariamente vive a espaldas del Estado, sino que, digamos, escapa de él muchas veces porque considera que hay una serie de problemas y, sin embargo, al mismo tiempo, hay demandas y reclamos que precisamente hablarían de una búsqueda por una relación un poco más cercana, ¿no? Y entonces, dentro de esas tensiones, ¿cuál es un poco el rol que tiene, digamos, la organización social, colectiva, a nivel local, y cómo los estados deberían aprovechar un poco ese tipo de espacios, ese tipo de aprendizajes locales al momento de desarrollar sus propias políticas para fomentar, digamos, una relación un poco más cercana con la ciudadanía? De acuerdo. Veamos entonces cómo percibe usted el actual proceso electoral, usted con su experiencia canadiense y con su observación de otros procesos anteriores en el Perú. ¿Qué hay de nuevo esta vez? Hay mucho nuevo en realidad. Por lo general siempre pensamos de que cada elección es distinta. Creo que hasta 2016 habíamos visto en realidad patrones muy similares que se siguen reproduciendo hoy, con la diferencia que esta es una elección que parte sobre la base de una crisis política importantísima, ¿no? Que nos ha llevado, digamos, al extremo en noviembre del año pasado, y eso ha generado pues un distanciamiento entre los políticos y los ciudadanos, que cada vez sienten que la política discurre por temas y discusiones más y más alejadas de sus preocupaciones cotidianas. Pero también, digamos, algo que se ha perdido un poco de vista, aunque en las últimas semanas vuelve a aparecer, es también el desprestigio por los escándalos de corrupción, especialmente relacionados a Lavallato, que ha terminado, digamos, después de varias prisiones preventivas y después de varias revelaciones, liquidando la imagen de los políticos, enraizando en la ciudadanía la idea de que en realidad todos son corruptos y por lo tanto, digamos, no hay mayor diferencia entre las opciones. Y finalmente, obviamente, el tema de la pandemia, que se ha, digamos, mezclado con ambas cosas, y si, digamos, en algún momento se discutían temas políticos sobre si vacar o no al presidente, la ciudadanía estaba pensando más bien, digamos, en encontrar camas para sus familiares, en encontrar oxígeno, Claro que sí. y esa distancia crece y crece, ¿no? ¿Y le ha sorprendido la aparición de candidatos nuevos como Lescano, como George Forsyth, como López Aliaga? En realidad lo que sorprende más es esa fragmentación, de que haya más y más candidatos nuevos, pero que además todos tengan casi las mismas chances de entrar a una segunda vuelta. Por lo general, en las elecciones pasadas teníamos siempre una persona, un candidato, una candidata que despuntaba, y en función de ese despunte es que se articulaban las demás campañas, siempre buscando tentar la segunda vuelta para enfrentarse a esa campaña más grande. Y sin embargo, hoy lo que tenemos es, digamos, que cualquier candidato que aparece que como novedoso en realidad tiene las mismas opciones que casi el 90% de candidatos de tentar una segunda vuelta, y eso hace que todo sea más incierto, más digamos, muy poco predecible, ¿no? Visto que probablemente ninguno de los candidatos obtenga una mayoría parlamentaria,
¿qué posibilidades ve usted de que estos partidos puedan gestar una coalición parlamentaria que le dé gobernabilidad al próximo presidente de la República? ¿Qué posibilidades ve usted de que haya una reacción de madurez en nuestro Parlamento y que no sigamos en la situación actual, la de un campo minado en el Congreso? Lamentablemente me parece que la perspectiva en ese sentido es muy pesimista. No solo por el nivel de fragmentación, me parece que las elecciones, digamos, la distribución del Congreso se va a parecer más al Congreso que tenemos hoy que al que tuvimos en 2016. Entonces el obstruccionismo, la polarización empata al mismo tiempo con una fragmentación muy fuerte, con lo cual todo es incierto y hasta el último minuto, hasta la última hora no sabemos, por ejemplo, cuál es la decisión que se va a tomar respecto a una potencial vacancia. Yo no, me parece, cuando uno mira, digamos, las configuraciones posibles del Parlamento, me parece que no ese escenario no se resuelve fácilmente y es más complicado todavía porque el presidente o presidenta que vamos a elegir también va a ser un presidente o presidenta muy impopular, con un apoyo ciudadano, digamos, fiel muy bajo, ¿no? Y entonces esa dinámica de presidente débil, Congreso fragmentado, creo que augura un escenario que debería preocuparnos hoy, desde hoy. Deberíamos estar pensando no solamente en las elecciones, sino en lo que viene. Hay algunos colegas suyos, analistas, politólogos, que sostienen que la campaña ha mostrado que el centro se ha reducido en beneficio de la radicalización a la derecha y a la izquierda. ¿Usted comparte ese análisis? Aunque las cifras de los últimos días parecen que le dan un nuevo impulso a algunos candidatos que se identifican con el centro. Yo creo que hay que hacer una diferencia ahí, ¿no? Cuando se habla del centro en las elecciones, no solo en el Perú, sino en general, en realidad, obviamente la mayor parte del electorado es centrista, ¿no? Los extremos son minoritarios, pero digamos, medir el rol del centro en función del voto que tienen o de la intención de voto que tiene un candidato centrista es difícil, porque en realidad lo que premia el elector moderado es la capacidad de los políticos de partir de un punto claro y luego moderarse hacia el centro. Una campaña que empieza inicialmente desde el centro, que dice, digamos, cosas muy vagas sobre sus posturas políticas en estas tensiones, en realidad no transmite mucho, ¿no? Y lo hemos visto en elecciones pasadas. Por ejemplo, Humala ha recompensado en 2011 no porque empiece una campaña al centro, sino porque continúa, digamos, con su discurso más de centro-izquierda y se modera. Yo creo que ese tránsito, esa capacidad de transmitir la idea de que uno puede ser transigente, puede, digamos, tener una idea clara sobre aspectos temáticos puntuales en términos económicos, pero al mismo tiempo hacer el tránsito al centro es lo que los electores moderados valoran. Y yo creo que eso no lo hemos visto todavía en esta campaña, sino que las candidaturas de centro efectivamente han partido o con un discurso programático, entre comillas, de centro, apelando al republicanismo, o con, digamos, un discurso más antipolítico, como en el caso de, digamos, hablar de la mismocracia, ¿no? Entonces, creo que ese centro en realidad todavía no tiene forma y por lo tanto no atrae mucho, digamos, al elector moderado e indeciso, ¿no? Sino los extremos. Muchas gracias por su tiempo, Paolo Sosa, y por su mirada distanciada, pero comprometida con nuestro país. Ojalá que podamos seguir contando con usted. Recuerdo que usted es un politólogo, doctorando en la Universidad de Vancouver e investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos. Que tenga muy buenos días y una feliz estadía en su país.